El derecho como ciencia, una aproximación desde la epistemología sobre el carácter de cientificidad del derecho y su praxis. Un ensayo de Cristian Escobar Jiménez. Extracto. Pseudociencia y derecho. En lo que respecta al derecho, podemos establecer dos problemas generales. El primero es que los criterios de demarcación se refieren, uno, a teorías que usan y explican hechos, sucesos, fenómenos en el mundo y que pueden ser contrastados. Nos referimos a las ciencias empíricas. 2. Establecer elementos metodológicos o racionales que permita diferenciar a las teorías que cumplen ciertos estándares para los fenómenos en cuestión. Con respecto al primer problema, exceptuando ciertas corrientes realistas, Kirchmann no ven esencialmente el derecho como un conjunto de hechos a estudiar, lo ven como conjunto de saberes o doctrinas, por lo que los diferentes criterios de demarcación aplicados a ciencias empíricas en los que se busca verificar, contrastar, confirmar, falsar, etc., no puede aplicarse. Sin embargo, ante la dificultad de definir los criterios de demarcación y las diferentes posiciones al respecto, la inaplicabilidad de los criterios no sería el elemento de juicio suficiente para negar el carácter científico del derecho. Como se ha dicho, dado que se presenta al derecho como un conjunto normativo y no empírico, García Maynés, Barbieri, Atienza, Weber, el primer punto de la demarcación es inaplicable, cuestión que no solo afecta a saberes que no son susceptibles de comprobación, sino a una multiplicidad de teorías científicas que todavía no han podido ser contrastadas en el sentido de Eddington, que puso como referente que, de acuerdo a los diferentes puntos de vista dados, no sería el estándar, sino un procedimiento excepcional. Al respecto, hay una cuestión importante y es la diferencia entre el carácter práctico y teórico del derecho. Entonces, el derecho como corpus juris es un conjunto de normas con finalidad práctica encaminada al ordenamiento social y su producción es el objeto final de toda la doctrina jurídica y el conjunto de conocimientos que conforman la jurisprudencia. Por ello, en este caso, para poder aplicar tal criterio deberíamos centrarnos en la dogmática jurídica o jurisprudencia como ciencia del derecho,
dado que es la que aporta las teorías que fundamentan la elaboración de normas y la práctica de los profesionales. En cuanto al criterio de demarcación, solo basta decir que, a mi entender, la dogmática hace básicamente dos tipos de teorías, una de carácter deóntico, por lo que los elementos metafísicos implícitos quedarían fuera del criterio de demarcación, y la otra como teoría sobre el propio derecho como práctica, cuyo carácter puede ser descriptivo o normativo, pero que difícilmente puede dar explicaciones de la misma manera que una teoría científica, por lo que, aunque sea una teoría en el sentido de sistematización de conocimiento, deviene en un discurso de segundo orden, en un estudio que se refiere a otras normas, y allí vuelvo a lo dicho por Woodward sobre el procedimiento expositivo de las diferentes normas de conocimiento. La dogmática jurídica es una forma de exposición racional y coherente, pero que no se atiene a nada fuera de las normas jurídicas y sus relaciones. Si definimos a la pseudociencia como ciencia falsa o engañosa, como un conjunto de teorías o proposiciones que se ciñen a lo expuesto por Hanson sobre el procedimiento pseudocientífico, ¿qué podríamos decir con respecto al derecho? Sí, como dice Bunge, la pseudociencia tiene una tendencia general a influir en la conducta humana. Hay una primera conexión entre el derecho y las pseudociencias, la normatividad. La posibilidad de incidir en la conducta de la pseudociencia está en su apelación al supuesto estatuto científico de sus proposiciones o predicciones, por lo que funcionan como argumentos de fuerzas basados en la autoridad científica y en última instancia tienen un carácter retórico de persuasión. El caso del derecho es diferente. Su normatividad no necesariamente apela a la cientificidad, aunque hay teorías que sostienen la cientificidad del derecho y por ello buscan tener cierta autoridad desde este presupuesto. Este carácter pseudocientífico del derecho incluso le es accesorio, pues el derecho incide en las conductas humanas bajo un marco normativo legitimado por la autoridad política que legisla. En este sentido, hay apenas una relación accidental. Ahora bien, en el caso de la dogmática jurídica y de otras formas doctrinales, la pretensión de cientificidad es muy importante y vincula a la práctica jurídica con una serie de teorías que demostrarían la estructura científica de tales saberes. Sin embargo, creo que se debe destacar que hay una distancia con una pseudociencia en un sentido simple. La pseudociencia recurre a teorías exitosas de las propias ciencias empíricas, ya sea con formulaciones espurias
incompletas o tergiversadas para dar mayor legitimidad a su teoría. En el caso de las disciplinas doctrinarias del derecho, al no ser empíricas, no tienen el mismo soporte. Si se supone la posibilidad de un criterio de demarcación basado en la racionalidad científica y la unidad de la ciencia, ni el derecho ni las pseudociencias cumplirían con los requisitos mínimos, pero esto no implica una igualdad entre estas. La diferencia más resaltable entre el derecho y las pseudociencias es que las segundas asumen tener también cierto carácter empírico que en la racionalidad jurídica no tiene ninguna pertinencia. Esto conlleva a que el derecho, a pesar de la proximidad lógica en un incumplimiento con los criterios de demarcación, no sea una pseudociencia, pues su racionalidad es diferente de la función persuasiva de la bad science o desviación de la ciencia. Todas las pseudociencias enumeradas pretenden ser fácticas y difieren del carácter normativo del derecho. Por eso, aunque ninguna cumple los criterios de demarcación, sus racionalidades no están conectadas. Como se había señalado al inicio de este apartado, una pseudociencia no solo es la bad science, sino que tiene una intención de engaño. El derecho no puede ser una bad science porque se acepta que no trata de hechos y su normatividad no puede ser espuria, pues sus postulados, siguiendo a los emotivistas, no pueden ser susceptibles de ningún tipo de aplicación empírica, pues están en el campo ético o, como en el caso de los expresivistas, son cursos de acción adecuados a una normativa más amplia y que no necesitan relacionarse con hechos para tener significado. En cualquier caso, no tratamos de hechos en el sentido de la ciencia empírica, sino de hechos en tanto que conductas humanas. De acuerdo a Hanson, independientemente de los recursos analíticos en Popper con Lakatos, hay un consenso general sobre las conclusiones que llevan a establecer cierta unidad en la diversidad de posiciones, dada la racionalidad implícita en la ciencia, presentada a través de ciertas características mínimas, más allá de los criterios de demarcación, que están relacionadas a un sistema abierto y susceptible de recibir nueva información. Por ejemplo, en el caso de una teoría histórica o sociológica que no pueda ser falsada, una actitud crítica y abierta supondría la aceptación de explicaciones alternativas o contradictorias a la primera teoría. Este punto distintivo es crucial para separar el conocimiento científico de las pseudociencias y nos lleva a otro punto, el de la cierta unidad de la ciencia en la búsqueda rigurosa y sistemática más allá de los objetos de estudio. De acuerdo a Hanson,
De acuerdo a Hanson, the conflict between science and pseudoscience is best understood with this extended sense of science. Es decir, fuera de la separación de los objetos específicos de las ciencias especiales, incluso en ciencias que no tienen posibilidad de usar métodos empíricos para someter a prueba sus teorías, como el caso de las interpretaciones contrafácticas de la historia o la sociología, que acogen siempre teorías o explicaciones alternativas, aceptando al menos la apertura. En esta forma, podríamos hablar de dos conjuntos: uno de la ciencia en general, que propone un método general e impone una racionalidad determinada en base a este, y otro a varios tipos de disciplinas de acuerdo a su objeto, las sociales y naturales y las formales, porque los criterios de demarcación más bien están pensados para las empíricas, sociales y naturales, y entre estas se reconoce también diferencias sustanciales en cuanto al carácter general de sus aseveraciones, teorías, hipótesis. Pero a decir de Hanson, la pseudociencia se entiende mejor cuando se establece cierta unidad en el método, que incluye la actitud de quienes hacen ciencia frente a sus proposiciones en un sistema abierto, crítico, sistemático, coherente, que intente dar cuenta de hechos de la realidad, etc. En este caso, el derecho no sería ni una ciencia ni una pseudociencia, pues esta unidad en la racionalidad científica no es aplicable y no hay hechos a tratar. Para el caso de la dogmática jurídica, se entendería que las aserciones y sistematizaciones que se hacen sobre el derecho como conjunto normativo y las decisiones jurídicas tendrían apenas un carácter descriptivo y no explicativo en un sentido gnómico. Esto se profundizará después, por lo que este tipo de enunciados no son susceptibles de verificar o falsar, sencillamente corresponden a explicaciones vacuas sobre casos particulares, supuesto como hace la dogmática, que lo que se analiza son los diferentes derechos positivos. Sobre tal voluntad de verdad, como hemos visto en Hanson, la cuestión de la pseudociencia está muy vinculada a una ética de la práctica y aplicación de los saberes, que tiene incidencia muy importante en el ámbito privado y público, y que está íntimamente relacionado a la propia aplicación jurídica. En el caso del derecho, la diferencia de la lógica de la ciencia, el llegar a conclusiones, es una cuestión acuciante. La dilucidación de casos de estudio en límites temporales dados es uno de los principios que diferencian a la investigación científica de la jurídica, pues se basa en el principio de interest rei publicae ut sit finis litium, por lo cual la búsqueda de la verdad no puede durar indefinidamente. Tarufo. Debido a esta necesidad de finiquitar los casos judiciales,
se apela a la intervención de peritos, entre los que constan expertos en diferentes disciplinas aceptadas convencionalmente como científicas. En el sentido legal, la afirmación también involucra un criterio de demarcación, puesto que el derecho y algunos autores se basan en ello para adjudicarle un estatuto científico al derecho, como Larens debe basarse en elementos de juicio certeros, pues la verdad asociada generalmente al conocimiento científico es un asunto consustancial del proceso si quiere ser justo. Si la ciencia y el proceso tienen un objeto común, la investigación de la verdad. Tarufo. Dado que la ciencia es lo más cercano al aporte de pruebas verdaderas. Por ejemplo, Laudán centra la atención sobre la investigación de los hechos y el problema de verdad en los elementos de convicción, en lo que llama Standard of Proof, que deberían constituirse como elementos de objetividad en sí mismos, aunque de acuerdo al mismo Laudán, muchos de los principios jurídicos para el caso de las leyes criminales de los Estados Unidos están detrás de los errores y desviaciones con las pretensiones de determinar inocencia o culpabilidad de acuerdo a criterios probables más allá de cualquier duda razonable como criterio mismo de verdad. El mismo sentido de razonable doubt es demasiado ambiguo, así como los problemas epistemológicos de la concepción de verdad como fundamento de principios de lo que se busca en el juzgado. Pero hay una diferencia sustancial entre ambas formas de verdad. En el derecho se analiza la verdad de los hechos en los casos particulares con el objeto de resolver ese caso, que de allí puedan surgir sugerencias para una normatividad futura es otra cosa. En cambio, en la ciencia se analizan casos, hechos, sucesos o fenómenos particulares para confirmar y refutar hipótesis, ya sea para confirmar o corroborar teorías o leyes existentes o nuevas, propuestas teóricas, y solo si estos casos no son vacuos, es decir, si tienen conexión o son estándares de los fenómenos de los cuales tratan tales leyes o teorías. 10 y Moulines. Los casos particulares estudiados lo son porque de ellos se desprenden en términos cognitivos regularidades nómicas. La distinción, por ende, es muy clara. Intentaré relacionar dos ejemplos prototípicos: el asesinato de A provocado por B en el lugar C, en el momento D, de la forma E. Una vez encontrado el cuerpo de A, se debe dilucidar al menos quién es A, quién es B, dónde, cuándo y cómo ocurrió el hecho. Aquí, conocer la verdad está íntimamente relacionado a la noción de justicia. Se puede llegar a una explicación de los sucesos, pero su finalidad posterior es tomar acciones sobre lo ocurrido con A. Por ello, hay un tiempo perentorio por la finalidad práctica y los recursos públicos invertidos en llegar a esa verdad.
Después de una investigación se determina que B en C y D acometió E contra A. B es imputable de lo sucedido con a través de una interpretación de lo ocurrido. Se puede determinar no solo la responsabilidad, sino dolo, voluntad directa de dañar a A, más allá de cualquier duda razonable. ¿Por qué se empezó la investigación? ¿Por qué una norma previa lo dicta? ¿Por qué lo dicta? Porque podríamos interpretar en el caso E sobre A no solo lesiona a la víctima, sino que es un acto odioso contra la comunidad y por ello tiene dos repercusiones: la sanción y la búsqueda de sentar un precedente normativo sobre lo que puede pasar si se rompe la norma que induce a un comportamiento predeterminado. Es posible explicar por qué el acto E contra A es malo sin recurrir a términos éticos nunca. En este caso, las conclusiones de la investigación nos llevan a una descripción, una narración de cómo sucedió E y a una explicación de lo ocurrido, interpretación de los motivos de B para E. Se establece la verdad de E, pero se debe ir más allá. Se debe interpretar el acto de B para la sanción. Se puede pensar que la verdad no solo contiene la descripción, sino además los motivos de E. En último caso, la descripción y la explicación dadas a E contienen una verdad, pero la misma solo atañe al acto E acometido por B contra A en C y D. Es decir, que esta verdad como explicación se extingue allí y solo cobra carácter legal normativo si se remite a una norma previa, como es el caso, o modifica la norma. Digamos que es un caso excepcional que impone modificar la normativa para adelantarse a sucesos futuros igual de odiosos, pero siempre particulares, pues no predice, sino que se adelanta a lo que ocurrirá. La verdad jurídica remitida a un caso único solo es legal en este sentido. En derecho, cada caso se juzga de forma aislada. En una simplificación del proceder científico sin caer en cierto empirismo, podríamos poner un ejemplo. Se explica el evento A ocurrido en el lugar B en el momento C. Se asume que A puede tener conexiones con otros elementos similares posibles. Por ello, B y C se piensan como circunstancias en las cuales hay regularidades detrás. Por ejemplo, la caída del cuerpo A en B y C es similar a la caída del cuerpo A1, A2, AN en circunstancias similares de B y C. El caso prototípico A se repite. Digamos que establecemos un principio de predicción en el que, dados B y C, A ocurrirá. Esta verdad trasciende al caso A inicial
y tiene cierto carácter nómico porque establece una explicación regular de A y similares A1, A2, AN en B y C, por lo que más allá de cualquier duda razonable, se cree que AN ocurrirá. Si ocurre, se piensa que la ley derivada funciona de manera descriptiva en B y C, ocurrirá y se explica por qué lo mismo ocurre en A su N. Si por alguna circunstancia un caso de AM no ocurre a pesar de la predicción, se puede revisar qué sucede con B y C. Si a pesar de que B y C siguen invariables, se piensa en la formulación de la explicación legal. Dados B y C, ocurrirá A. Si AM no ocurre, pues se refuta la formulación o se espera observar un evento extraño. D. No tomado en cuenta. Si D solo afecta a AM, pues no se refuta la formulación, pero si afecta a la formulación de dados B y C, entonces A ya no cumple y queda falsada. En el derecho y la ciencia, la cuestión de verdad es fundamental, pero no en el mismo sentido. Un caso inverso, el derecho pensando la relación entre ciencia y pseudociencia. Quisiera exponer cómo los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia entran en juego en la aplicación del derecho, como el paradigmático caso Dober y Merroll. Un caso inverso, el derecho pensando la relación entre ciencia y pseudociencia. Quisiera exponer cómo los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia entran en juego en la aplicación del derecho con el paradigmático caso Dober versus Merroll Dow Pharmaceuticals y la relación que existe con el uso de conocimiento de peritos en un ámbito determinado de trabajo. El caso Dober es un punto de inflexión sobre las decisiones jurídicas con respecto a la ciencia. Irónicamente, es el ámbito judicial a través de este y otros casos similares en los que se debe trabajar y dilucidar ciertos elementos prácticos derivados de los criterios de demarcación para poder tomar decisiones entre ciencia y pseudociencia, supuesto el carácter público que cobran las decisiones de los científicos, así como a la necesidad de tener elementos para analizar la verdad en la que la ciencia puede jugar un rol primordial. En este caso, comillas, los demandantes, dos niños pequeños nacidos con malformaciones graves, y sus padres alegaban que los daños se debían a que las madres de aquellos habían consumido Bendectin durante el embarazo. El laboratorio demandado negaba la causalidad y en primera instancia el Tribunal de Distrito, vistos los peritajes presentados por ambas partes, aplicó el canon de Freire.
resolvió que las tesis de los demandantes no cumplían con el requisito de la aceptación general y rechazó su reclamación. Salvador Coderch y Rubik Hui. Con aceptación general se refiere al consenso de la comunidad científica al respecto. Por bajo qué criterios de demarcación trabaja la comunidad científica, más cercanos a la heurística positiva, a la ciencia normal. Con aceptación general se refiere al consenso de la comunidad científica al respecto. Pero, ¿bajo qué criterios de demarcación trabaja la comunidad científica? Más cercanos a la heurística positiva, a la ciencia normal. Si es así, ¿qué pasa con la propia lógica de la ciencia, a la apertura a la posición crítica de los científicos sobre sus propios descubrimientos? En el caso Daubert, para el análisis de pruebas se presentó el testimonio de William McBride, quien era médico y no investigador, y por ende su opinión no era un aval pericial al no trabajar en los dominios de la comunidad científica como demandaba el canon Frey. La idea sería que al someter el medicamento a pruebas jamás es un criterio suficiente para determinar el impacto de su uso, pero no someterlo así es un criterio para no usarlo. Se debe recalcar que la aceptación general parte de una concepción en estándares más bien popperianos. De acuerdo a Susan Hack, el caso Daubert y Merrell Dow Pharmaceuticals pone en juego una discusión sobre los criterios de demarcación entre la tradición popperiana y aquella más cercana al positivismo lógico, Carnap o Hempel. El falsacionismo entra en disputa directa con el verificacionismo o contra la refutación por instancia de Hempel. Al introducir un criterio de corroboración, Popper intenta separarse de la confirmación de Carnap, precisamente por la dificultad de predecir con certeza los sucesos futuros. La corroboración de Popper solo afirma su comportamiento en el pasado, por lo que ni la mejor de las teorías es totalmente fiable. El problema de la fiabilidad exigida por la justicia bajo el estándar Frey imponía una visión más bien confirmacionista, más que la corroboración, y de acuerdo a Hack, niega la propia posición de la filosofía de la ciencia popperiana sobre la apertura. Fue el juez Harry Blackmun el que modificó la posición de la aceptación general que se sostenía con el canon Frey, Salvador Rubik Hui. Pues este juez agrega los elementos basados en el historicismo de Kuhn, por el cual la aceptación general va en contra de la propia dinámica de la ciencia, la apertura y su tendencia a la producción de información crítica contra la normal science. Y por otro lado está la introducción del criterio de falsabilidad de Popper, que se ha erigido como un eje central
para las ciencias empíricas. Así, el juez Blackmun sienta nueva jurisprudencia y establece 4 criterios de demarcación a usarse en futuros casos. Tartufo, Salvador Coderch y Rubí Cui. Que la información usada, el producto, la teoría, etc., haya sido revisada por pares, por lo general en publicaciones con este tipo de revisión. Que haya criterios de control y falsabilidad. Admitir hipótesis arriesgadas siempre que puedan contrastarse empíricamente y por tanto rechazar aquellas no falsables. Determinación de porcentaje de error relativo. Que la prueba sea científicamente relevante para el caso. El problema de la delimitación de la ciencia al considerarse un sistema de racionalidad abierta e intersubjetiva la coloca en una discusión pública sobre su carácter y la importancia de los criterios de demarcación. En su relación con el derecho, basta recordar el uso de la frenología en el derecho penal, una teoría hoy aceptada generalmente como una pseudociencia. El ejemplo más extendido dentro de tal práctica es el derecho es el de César Lombroso, autor Lo Uomo Delincuente, en el que hay una confluencia de frenología y darwinismo social, estudios climatológicos, la visión orgánica y lineal de la filosofía de la historia de los siglos XVII y XVIII, etc. Sin embargo, las tesis de Lombroso no consideraban la refutación que las propias tesis de la frenología sufrieron durante la primera mitad del siglo XIX. Su libro es una larguísima secuencia de determinismos climáticos, alimenticios, fisiológicos. La determinación de los elementos de análisis para las sanciones jurídicas es importantísima por un elemental afán de justicia. De esta manera, la distinción entre ciencia y pseudociencia es vital, pero de la misma manera, tal como habríamos remitido el caso de la cocha en Ecuador, en este trabajo, el derecho ordinario sistemático, al presentarse como científico, también legitima acciones determinadas, aunque no se trate de una pseudociencia. Aquí hacemos una pausa, continuaremos con el título siguiente: Características fundamentales de la ciencia. Características fundamentales de la ciencia. Debido a la dificultad de lograr una definición taxativa de la ciencia y su método, se establecerán algunas características con las cuales se pueden evaluar las características de las definiciones de derecho dadas. La ciencia siempre parte de una problematización, Popper, y de la incompletitud o falibilidad que las explicaciones que tenemos sobre el mundo nos pueden ofrecer, ya sean producto del conocimiento ordinario o de nuestras propias teorías científicas, Nagel y Chalmers. Pero si bien la ciencia como producto histórico específico parte de una problematización asociada a nuestro conocimiento común, ordinario o no científico,
del mundo lo asume de una forma diferente, a través de una perspectiva teórica, gnómica, metódica, etc. La organización, por ende, agrupa los diferentes factores de la problematización a través de definiciones más o menos funcionales para categorizar fenómenos de acuerdo a su naturaleza. En sentido general, una taxonomía simplificada de las ciencias las divide en dos grupos de acuerdo a la existencia objetiva de los fenómenos con los que trata. Esta distinción hace alusión a aquellas ciencias que se ocupan de los hechos entendidos de forma amplia y aquellas que se ocupan de objetos abstractos, ideas, formas, etc. Tenemos una primera distinción entre ciencias fácticas y ciencias formales. La lógica o la matemática son ciencias formales porque no se refieren a nada que se encuentre en la realidad. Bunge. En este sentido, Bunge se refiere a la realidad como aquellos hechos objetivos que se pueden experimentar de una u otra manera, o lo que Bueno llamaría fenómenos del mundo en torno, que sobrepasan o preceden a nuestra representación del mundo. Así, la diferencia radical y sencilla entre ambas es que en las ciencias fácticas, al tratar de hechos, sus aseveraciones deberían poder ser contrastadas por la experiencia. En este caso de las ciencias fácticas, el valor veritativo de las aserciones que se hacen en las proposiciones que componen las hipótesis o teorías científicas dependen de la posibilidad de que los predicados de dichas proposiciones asignen valores a ciertas cosas. Por ejemplo, un objeto satisface el predicado Y. Por ejemplo, un objeto X satisface el predicado Y si y solo si existe un objeto particular X y dicho objeto exhibe la característica y, por ejemplo, la existencia de un cuerpo macroscópico poroso. Para reconocer tal relación, la concepción heredada del positivismo lógico elaboró una serie de postulados de relación llamadas reglas de correspondencia, que parte de ver a la lógica de primer orden como un lenguaje en el que se pueden expresar las teorías científicas y, valiéndose de los axiomas y reglas de correspondencia, derivar los teoremas respectivos. Los primeros componentes del lenguaje L son los términos del vocabulario lógico BL, que se refiere, incluye tanto términos lógicos como matemáticos. Después tenemos el vocabulario observacional BO y luego el vocabulario teórico BT, que forman conjuntos disjuntos. BO comprende los términos que se refieren a características observables de eventos y objetos macroscópicos, mientras que BT contiene términos de propiedades, relaciones o funciones no directamente observables, sino introducidas como propósitos teóricos. Las llamadas reglas de correspondencia C comprenden enunciados mixtos
que relacionan términos de BT con términos de BO, pues los términos de BT deben ser en última instancia introducidos con ayuda de los términos BO. Guerrero Pino, Supe 2000. La relación que existe entre los términos teóricos y observacionales implica que la correspondencia pueda ser confirmada. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos más adelante.